La cámara estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue de las agujas de cristal que latían con la sangre vital de Zarathus. Los ancianos se mantenían en semicírculo, con sus túnicas translúcidas brillando suavemente bajo el tenue resplandor violeta. Sus rostros, antiguos, curtidos por milenios de sabiduría, estaban tensos por algo inusual en su especie: miedo. La voz del alto anciano Corín temblaba al hablar, cada palabra cayendo como una piedra pesada en la quietud. Les advertimos. Al Consejo, a las flotas, a toda la Asamblea Galáctica. Les dijimos que los humanos no eran como los demás. Son implacables, imparables. Y ahora es demasiado tarde. Nadie respondió. Los jóvenes iniciados, parados en los bordes de la cámara, se movieron incómodos. Habían crecido oyendo relatos sobre la clarividencia de los ancianos, su capacidad para ver los hilos del destino entrelazados entre las estrellas. Pero esto era diferente. Los humanos eran una especie incipiente, apenas una mota en el mapa galáctico. ¿Cómo podían deshacer todo lo que el dominio de Zarathus había construido durante eones? Los iniciados intercambiaron miradas, sus ojos resplandecientes titilaban con duda. No habían visto lo que los ancianos vieron. No sintieron el escalofrío en el vacío cuando las primeras naves humanas se liberaron de su mundo natal. La mirada de Corín se desvió hacia la holosfera en el centro de la sala. Con un gesto de su mano esquelética, ésta se iluminó, proyectando una escena que hizo que incluso los más valientes retrocedieran. Una nave humana, pequeña, tosca, ensamblada con materiales que la galaxia ya había olvidado, flotaba entre los restos de una nave de guerra del dominio. Aquella nave de guerra había sido una maravilla de ingeniería. Su casco forjado en acero estelar, sus armas capaces de partir lunas. Ahora no era más que un cascarón, abierto como una bestia abatida por la hoja de un cazador. Y allí, entre los escombros, la nave humana permanecía, su tripulación saqueando sin inmutarse por la destrucción que habían causado. No se cansan, susurró Corín. No se rinden. Atacamos sus colonias, quemamos sus cielos, destrozamos sus flotas, y aún así vinieron. Más naves. Más guerreros. Más desafío. Hizo una pausa, conteniendo el aliento, mientras la holosfera cambiaba. Ahora mostraba a un soldado humano, su armadura ensangrentada y resquebrajada, de pie sobre un montón de drones zaratianos caídos. Alzó el puño y gritó algo que los ancianos no pudieron entender. Pero el gesto bastó para helar el ambiente. Era triunfo. Crudo. Indomable. La anciana Veira dio un paso al frente, su voz aguda por la frustración. Le rogamos al Consejo que los dejara en paz. Que pusieran en cuarentena ese miserable sistema. Que los dejaran rascar la tierra y desaparecer en el olvido. Pero no. Querían recursos. Querían esclavos. Pensaban que una especie primitiva podía ser quebrada. Soltó una carcajada amarga, que resonó entre los pilares de cristal. Y ahora las flotas del Consejo son cenizas. Sus mundos arden. Y los humanos están a nuestras puertas. Los iniciados murmuraban entre ellos, la duda dando paso a la inquietud. Habían escuchado rumores, historias sobre la resistencia humana, batallas donde deberían haber sido aniquilados, y sin embargo, no lo fueron. Estaba la leyenda de Tarbox Prime, donde un solo puesto humano resistió un asedio durante 3 ciclos, incluso después de quedarse sin suministros. O la masacre del cinturón de Kellin, donde un capitán humano estrelló su nave moribunda contra una acorazada del dominio, llevándose ambos a la nada en un estallido de fuego y rabia. Las historias se desestimaban como propaganda desesperada, pero la holosfera no mentía. Los ancianos no mentían. Corín se volvió hacia los iniciados, sus ojos ardiendo con una intensidad que acalló los susurros. ¿Creéis que esto es una guerra de armas? ¿De estrategia? ¿De números? Esta es una guerra de voluntad. Los humanos tienen algo que nosotros perdimos hace mucho. Algo que enterramos bajo nuestras torres y nuestras leyes. Ellos no ansían poder. Ni gloria. Luchan por sobrevivir. Y ese hambre los hace irrompibles. Una de las iniciadas, una joven llamada Silit, dio un paso al frente. Su voz era suave, pero firme, atravesando la tensión.
Si son tan imparables, ¿por qué seguimos luchando? ¿Por qué no negociar? ¿Ofrecer paz? La pregunta flotó en el aire. Ingenua. Sí, pero certera. Los ancianos se miraron entre sí. Su silencio fue más pesado que antes. Beira respondió, su tono impregnado de pesar. Porque no confían en nosotros. Fuimos nosotros quienes atacamos primero. Calcinamos sus ciudades, masacramos a sus crías, todo en nombre del dominio. Nos ven como monstruos. Y tienen razón. La paz nunca fue una opción, no después de lo que hicimos. La holosfera parpadeó de nuevo, mostrando esta vez una flota humana. Cientos de naves, dispares, maltrechas, emergiendo del vacío. No tenían formación reconocible, ni elegancia. Solo un enjambre caótico lanzándose contra las defensas exteriores de Zarathus. A lo lejos, las alarmas comenzaron a sonar. Las alarmas crecían, un coro agudo que reverberaba entre las agujas de cristal de Zarathus. La cámara tembló, polvo cayendo del techo mientras los primeros estallidos retumbaban más allá de los muros. Los iniciados tropezaban, aferrándose unos a otros, sus ojos brillantes buscando en los ancianos una certeza, que no llegó. Corín permanecía inmóvil, con la mirada fija en la holosfera mientras ésta seguía el avance de la flota humana. El enjambre de naves se movía como un ser vivo, errático, impredecible, separándose y reformándose con una ferocidad que desafiaba toda lógica. Interceptores del dominio salieron a su encuentro, naves elegantes y precisas, pero una a una fueron devoradas por la marea imparable. Beira apretó los puños, su voz cortando el caos. Pelean como animales. Salvajes. Desesperados. Sin importarles sus vidas. ¿Cómo se detiene a un enemigo que da la bienvenida a la muerte? Se volvió hacia Corín, su frustración estallando. Debimos huir, alto anciano. Abandonar este sistema cuando aún teníamos la oportunidad. El orgullo nos condenó. La respuesta de Corín fue lenta, deliberada, como si cada palabra le costara algo vital. ¿Huir a dónde? ¿Beira? ¿A los bordes exteriores? ¿A las zonas muertas? Ellos seguirían. Siempre siguen. Los has visto, heridos, hambrientos, llevados al borde de la extinción, y aún así se levantan. Ningún rincón de la galaxia está a salvo de ellos ahora. La holosfera cambió, enfocándose en una sola nave humana a la vanguardia del enjambre. Era más grande que las demás, su casco un mosaico de metal recuperado y restos de naves del dominio, armado con armamento improvisado. Un nombre pintado en rojo carmesí decoraba su costado. Ambrouken. El simple hecho de verla provocó una ola de temor en la cámara. Aquella nave se había convertido en una leyenda entre los aratellanos, susurrada tras cada batalla perdida. Se decía que transportaba a supervivientes de las primeras colonias humanas, las que el dominio arrasó en su primer ataque. Supervivientes que juraron venganza, que habían reconstruido sus vidas rotas en forma de arma, dirigida directo al corazón de Zarathus. Silit, la joven iniciada que había osado hablar antes, se acercó un poco más a la holosfera. Su voz temblaba, pero estaba cargada de determinación. Si están tan consumidos por la venganza, ¿por qué no usar eso en su contra? Atraerlos a una trampa. Dejar que su furia los ciegue. Somos más inteligentes que ellos, seguro que podemos vencerlos con astucia. Beira soltó un resoplido. Era un sonido áspero, sin rastro de humor. ¿Más inteligentes? Quizás antes. Pero han aprendido. Silit. Cada derrota, cada trampa, se adaptan. Usan nuestras propias tácticas contra nosotros. En Krembas Ridge los llevamos a un campo de asteroides, lo llenamos de minas de fusión. Perdieron la mitad de su flota, y luego usaron los escombros como cobertura para abordar nuestras naves. Al final, nuestros propios comandantes suplicaban clemencia. El recuerdo cayó como una losa en la sala. Krembas Ridge había sido un punto de quiebre, una humillación que destrozó la ilusión de invencibilidad del dominio. Los humanos no solo habían sobrevivido, prosperaron en el caos. Sus soldados luchaban cuerpo a cuerpo en los pasillos de las naves aratellanas, sus gritos resonando por los comunicadores, hasta que el silencio lo cubría todo.
Los ancianos vieron aquellas grabaciones en un asombro mudo. Humanos con huesos rotos que aún peleaban. Humanos desangrándose pero negándose a caer. Humanos que reían mientras morían, arrastrando a sus enemigos con ellos. Un sacudón repentino estremeció la cámara, las agujas oscilando mientras un rugido gutural desgarraba el cielo. La holosfera parpadeó y luego se estabilizó, mostrando una nueva imagen. Una cápsula de descenso humana atravesando el escudo exterior de Zarathus. Su casco brillaba al rojo vivo por la reentrada atmosférica. Golpeó la superficie en una explosión de fuego y polvo, y en cuestión de segundos, figuras emergieron. Blindadas. Implacables. Avanzando con propósito hacia la capital. Los iniciados se quedaron sin aliento, algunos cayendo de rodillas. Los humanos ya no estaban a las puertas. Estaban dentro. La voz de Corín rompió el silencio atónito, baja y resignada. No necesitan flotas para ganar. No necesitan números. Un humano, si se le da una oportunidad, puede destruirnos por completo. Los creímos débiles porque sangran, porque mueren, pero es su mortalidad la que los impulsa. Saben que su tiempo es corto, y por eso arden más intensamente de lo que nosotros jamás podríamos. Beira giró hacia él, los ojos encendidos. ¿Entonces qué hacemos, Corín? ¿Quedarnos aquí, esperar el final? ¿Recitar filosofía mientras nos despedazan? Sus palabras eran un desafío, sí, pero bajo ellas latía un ruego. Una esperanza desesperada de que el alto anciano aún guardara alguna respuesta, algún milagro entre las cenizas. Antes de que Corín pudiera responder, las puertas de la cámara estallaron. Un soldado irrumpió, sin aliento, su armadura agrietada, manchada con sangre violeta. Alto anciano, han penetrado en los distritos inferiores, se mueven rápido, atraviesan nuestras líneas como si nada los detuviera. Están gritando algo. Por la tierra, por los caídos. Está volviendo locos a nuestros hombres, son imparables. Sus palabras se disolvieron en un sollozo, y el caos estalló en la sala. Los iniciados gritaban, los ancianos daban órdenes, y la holosfera se cubrió de estática mientras más cápsulas humanas llovían del cielo. Silit quedó congelada, mirando al soldado, luego a los ancianos. Su esperanza, antes ingenua, se desmoronaba. Los humanos no eran solo una amenaza, eran una fuerza de la naturaleza, un juicio nacido de la arrogancia del dominio. Corín alzó una mano. Su voz era firme ahora, cargada de un peso que cayó hasta a los soldados temblorosos. Reúnan al consejo. Armen a las reservas. Luchamos, no porque podamos ganar, sino porque debemos. Tomarán Zarathus, pero pagarán cada paso con sangre. Mientras la cámara se vaciaba, la holosfera quedó mostrando la Ambrouken, su nombre carmesí como una cicatriz contra las estrellas. Los humanos ya estaban aquí. Y no se detendrían. Las calles de Zarathus ardían. Humo ascendía en espirales gruesas, sofocantes, tiñendo el cielo violeta con vetas negras. Las agujas de la capital, símbolos de un dominio eterno, se alzaban como centinelas rotos sobre una ciudad que se deshacía por las costuras. Los humanos se abrían paso por los distritos bajos con una ferocidad incomprensible. Pequeños escuadrones de soldados maltrechos, ensangrentados, cortaban a través de las defensas zaratianas como cuchillas por seda. Sus armas eran rudimentarias, su armadura parcheada con piezas recolectadas, pero sus ojos ardían con algo que los zaratellanos jamás habían entendido. Propósito. En la sala de guerra bajo la gran aguja, Corín se inclinaba sobre una cuadrícula táctica, las luces parpadeantes pintando su rostro enjuto de rojo y azul. El consejo estaba reunido. 7 ancianos con túnicas raídas, sus voces superponiéndose en un clamor de desesperación. La cuadrícula mostraba a los humanos avanzando cuadra por cuadra. Sus movimientos caóticos superaban cada contramedida que el dominio lanzaba. Drones caían del cielo en masas, destrozados por explosivos humanos. Las tropas terrestres desaparecían bajo oleadas de fuego y acero. Y aún así, los invasores no se detenían. Sus números parecían infinitos, aunque los cadáveres se amontonaban tras ellos. Beira paseaba tras Corín,
sus manos temblando de rabia contenida. Perdimos el cuadrante sur. Los generadores de escudos están fuera. Los destruyeron, con sus propias naves. Las estrellaron como bestias. ¿Quién hace eso? ¿Quién sacrifica lo propio solo para herirnos? Su voz se quebró, el peso de su fracaso aplastándola. Había pasado siglos perfeccionando estrategias, comandando flotas, creyendo que el intelecto del dominio podía aplastar a cualquier enemigo. Y ahora lo veía desmoronarse ante un enemigo que no valoraba la lógica, ni temía la pérdida. Corín no levantó la vista de la cuadrícula. Sus dedos seguían la línea donde una unidad humana había atravesado la barricada del este, su camino marcado por puntos rojos intermitentes, soldados saratianos caídos. Lo hacen porque no tienen nada que perder, dijo en voz baja. Les quitamos sus hogares, sus seres queridos, su futuro. ¿Qué es una nave o una vida, cuando lo único que queda es la venganza? Un joven consejero, Taran, golpeó la mesa con el puño. Sus ojos brillaban de pánico. Entonces, ¿por qué no los exterminamos cuando pudimos? ¿Por qué no quemamos su mundo hasta las cenizas y acabamos con esto? Sus palabras eran un gruñido, pero bajo ellas temblaba la culpa. Taran había sido uno de los que votaron por los primeros ataques. Uno de los que se rió ante la idea de que los humanos fueran una amenaza. Ahora estaba atrapado en una sala que se hundía bajo el peso de sus decisiones. Beira se volvió hacia él, su voz como un látigo. Porque los consideramos inferiores, Taran. Queríamos su trabajo, sus recursos, no su extinción. Pensamos que podríamos domarlos. Romper su espíritu. Señaló la cuadrícula, donde otro grupo de defensas saratianas se desvanecía. Míralos. ¿Te parecen rotos? Antes de que Taran pudiera replicar, un estruendo sacudió la sala de guerra. Las paredes gimieron, polvo cayendo del techo. La cuadrícula titiló con estática, luego se enfocó en una transmisión en vivo desde el frente este. Una figura humana se alzaba sobre una barricada destrozada, silueteada contra las llamas. Era alto, de hombros anchos, su armadura abollada y cubierta de sangre violeta. En una mano blandía una hoja dentada. En la otra, una bandera desgarrada con una esfera azul y verde. La tierra. Detrás de él, más humanos emergían del humo, sus voces elevándose en un canto que se filtraba incluso por la transmisión. Por la tierra. Por los caídos. Silit, que había seguido a los ancianos desde la cámara, se quedó en el borde de la sala, sin aliento. Había entrenado toda su vida para servir al dominio, para preservar su orden, su perfección. Pero esto era el caos encarnado. Una fuerza que no se rendía ante la razón ni ante la compasión. Susurró, casi para sí. No están luchando por la victoria. Luchan por otra cosa. Algo que nosotros no tenemos. Corín la miró de reojo, su expresión impenetrable. Luchan por la memoria, dijo. Por cada alma que les quitamos. Por eso no se detendrán. Por eso, no pueden. La imagen en la cuadrícula cambió de nuevo, acercándose al rostro del líder humano. Estaba cubierto de cicatrices, un ojo oculto bajo un parche rudimentario, pero su mirada ardía con una intensidad que incluso hizo titubear a Beira. Alzó la bandera con fuerza, gritando palabras que los aratellanos no pudieron traducir. Sus soldados respondieron con un rugido, avanzando hacia la siguiente línea de defensa. Rayos de plasma surcaban el aire. Drones descendían en picado. Pero los humanos no se detenían. Escalaban sobre sus propios muertos, usándolos como escudos. Su avance era inquebrantable. Un soldado irrumpió en la sala de guerra, su armadura chamuscada, la voz quebrada. Han llegado al nivel medio, las reservas están cayendo, avanzan demasiado rápido, no podemos detenerlos. Cayó al suelo, jadeando, y los consejeros estallaron en gritos. Unos pedían evacuar, otros exigían una resistencia final. Corín alzó la mano una vez más, imponiendo silencio con la fuerza de su voz calmada. Envíen la señal. Activen las defensas del núcleo. Si quieren Zarathus, sangrarán por él. Cada paso, cada aliento. Les costará. Beira lo observó,
su furia cediendo paso a algo más frío. ¿Y nosotros?, dijo con amargura. ¿Qué pagamos nosotros, Corín, por haber empezado todo esto? Él no respondió. La cuadrícula parpadeó en rojo mientras los humanos se acercaban, su canto resonando a través de la transmisión, cada palabra una promesa y una maldición. Los ancianos los habían advertido. Nadie escuchó. Y ahora, el juicio estaba sobre ellos. Las defensas del núcleo rugieron con vida, un estruendo profundo que sacudió los cimientos de Zarathus. Bajo la gran aguja, mecanismos ancestrales, forjados en una era en que el dominio aún luchaba con sangre y acero, despertaron de su letargo. Torretas colosales emergieron de la tierra, sus cañones brillando con fuego de plasma. Barreras de escudo se alzaron de golpe, separando los distritos del nivel medio en un laberinto mortal. Por un momento, la sala de guerra contuvo el aliento. La cuadrícula mostró un atisbo de esperanza. El avance humano disminuía ante la embestida. Corín observó el panel, sus manos huesudas entrelazadas tras la espalda. Los puntos rojos, marcando las unidades humanas, parpadeaban de forma errática. Algunos se desvanecían, consumidos por el fuego de las torretas. Pero otros seguían avanzando, abriéndose paso con una tenacidad que rozaba la locura. Aún a través del rugido de las defensas, podía escucharse su grito. Por la tierra, por los caídos. Cada palabra era un martillo golpeando la ya frágil moral zaratiana. Un eco de los pecados que los habían traído hasta allí. Está funcionando, murmuró Veira, incrédula. Las líneas del núcleo están resistiendo. Están cayendo. Tal vez podamos hacerlos retroceder. Su voz temblaba con un borde desesperado, aferrada a la posibilidad de supervivencia. Había visto demasiadas derrotas, demasiadas muertes, para confiar plenamente. Pero la cuadrícula no mentía, al menos no todavía. Silit se quedó junto al soldado caído, tratando de atender sus heridas con manos temblorosas. Él respiraba con dificultad, su armadura agrietada como una cáscara rota. Pero la tomó del brazo, su voz un susurro rasposo. No lo entiendes, no están muriendo, no lo suficiente. Los vi, arrastrándose, sangrando, aún peleando. Uno recibió un disparo de plasma en el pecho y siguió avanzando. Siguió golpeando hasta que lo maté yo mismo. Tosió, salpicando sangre violeta. No son como nosotros, no se detienen. Los ojos de Silit se agrandaron, las palabras del soldado clavándose en su alma como una hoja afilada. Miró la cuadrícula, donde los puntos humanos sí estaban disminuyendo, pero no desaparecían. Cambiaban, se adaptaban, se dividían en pequeños grupos que se colaban por las brechas de los escudos, explotando cada debilidad con una rapidez que desafiaba las pérdidas. ¿Cómo lo hacen?, susurró. ¿Cómo siguen adelante? Corín la oyó, aunque no se volvió hacia ella. Porque creen, respondió, con un tono pesado, casi reverente. Nosotros luchamos por el orden, por el legado. Ellos luchan por algo más crudo. Algo que extinguimos en nosotros hace mucho. Fe, rabia, amor. Todo eso es lo mismo para ellos ahora. Un fuego que no podemos apagar. Un estruendo cortó el aire. La sala de guerra tembló mientras la cuadrícula se cubría de advertencias. Uno de los muros de escudo había caído, destruido por un explosivo humano. Sus restos llovían sobre los defensores. La transmisión saltó a la brecha. Una mujer humana se alzaba entre los escombros, su armadura carbonizada, un brazo colgando inerte, un detonador aún en su mano ensangrentada. Detrás de ella, su escuadrón irrumpía, armas encendidas, abriéndose paso por el corazón de la ciudad. Ella tambaleó, la sangre fluyendo por su rostro, pero sus labios se movieron en un susurro inaudible. Por la tierra, por los caídos. Y cayó, su sacrificio completo. Taran retrocedió, su voz un grito roto. Están locos, se lanzan contra nosotros como si no les importara. ¿Qué se supone que hagamos contra eso? Toda su arrogancia previa se había desvanecido, reemplazada por el mismo terror que empañaba los ojos del soldado moribundo.
Los consejeros murmuraban entre ellos, algunos se aferraban a sus ropas, otros miraban la transmisión con la mirada perdida. Beira apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. «Los matamos», gruñó. «A cada uno. Si quieren morir por su planeta podrido, les daremos lo que buscan». Pero sus palabras sonaban huecas, carcomidas por el temblor de su voz. Todos lo sabían. Los humanos no solo estaban muriendo. Estaban ganando. La cuadrícula parpadeó de nuevo, mostrando a la Ambrouken descendiendo por la atmósfera. Su casco dentado cortaba el humo como una garra de depredador. No disparaba, no maniobraba para evadir, simplemente flotaba. Una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. La visión rompió algo en la sala. Un consejero sollozó. Otro intentó huir hacia la salida, solo para ser detenido por Silit, que le gritó: «No podemos huir. No ahora». Corín finalmente se apartó de la cuadrícula, sus ojos encontrándose con los de ella. «No», coincidió, su voz firme pero teñida de pena. «No podemos huir. Pero tampoco podemos ganar. No así». Señaló al soldado, luego a la transmisión. «Ellos ya pagaron más de lo que nosotros podríamos soportar, y siguen viniendo». Las torretas disparaban otra vez, su luz violeta iluminando el cielo. Pero los puntos humanos seguían avanzando. Menos que antes, sí, pero no menos determinados. La sombra de la Ambrouken se expandía, cayendo sobre la gran aguja. La sala quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de los soldados, y por el cántico que no cesaba. Cada palabra era una sentencia. «Por la tierra. Por los caídos». La sombra del Ambrouken se proyectaba sobre la aguja mayor como una mancha que devoraba el resplandor violeta de las torres de cristal. Desde la sala de guerra, los ancianos podían sentir su presencia, un peso sobre el pecho, como si la nave misma estuviera viva. Voraz. Inevitable. La cuadrícula titilaba, sus luces debilitándose mientras la energía fallaba por toda la ciudad. Las defensas del núcleo aún rugían, destrozando las filas humanas, pero los puntos rojos seguían deslizándose hacia adelante. Incesantes, como una marea creciente. No era solo un grito de guerra ya. Era un latido. Un pulso en los huesos de Zarathus. Corín seguía de pie ante la cuadrícula, su compostura finalmente comenzando a desmoronarse. Sus manos temblaban mientras trazaba el camino de los humanos, ya a menos de 1 kilómetro de la base de la aguja. «Están demasiado cerca», susurró, casi para sí. «Las reservas han caído. El nivel medio se ha perdido». «¿Cómo? ¿Cómo pueden quedar los tantos?». Su voz era de incredulidad silenciosa, como si las cifras desafiaran no solo la estrategia, sino la realidad misma. Había visto guerras antes, siglos de ellas, pero nada como esto, nada que carcomiera tanto el alma como el cuerpo. Beira golpeó la consola con el puño, el impacto haciendo temblar la imagen. «Porque no les importa», gritó, su voz áspera por la furia y el agotamiento. «No cuentan a sus muertos. No los lloran. Solo, siguen viniendo. Hemos matado a miles, Corín. Miles. Y no basta», señaló la transmisión, donde soldados humanos trepaban por los restos de una torreta caída. Su armadura estaba agujereada, sus rostros manchados de sangre y ceniza. Uno de ellos, con los ojos desorbitados, arrastraba a un camarada herido mientras disparaba con una mano, la otra aferrada al cuerpo del compañero. No se detenían. No vacilaban. Silit se arrodilló junto al soldado herido, sus manos aún teñidas de sangre violeta mientras trataba de contener la hemorragia. Él se desvanecía, la respiración entrecortada, pero sus ojos se fijaron en los de ella con una claridad desesperada. «Vi a su líder», susurró. El de la bandera, rostro con cicatrices, un solo ojo, caminó entre el fuego, ni se inmutó. «Lo siguen como si fuera más que humano, como si fuera su alma». Tosió. Las palabras se atoraron en su garganta. Luego quedó en silencio. Silit lo miró, sus manos inmóviles, el peso de su último aliento hundiéndose en su pecho. La transmisión cambió de ángulo, mostrando la base de la aguja,
donde el líder humano cicatrizado se mantenía firme entre el caos. Había plantado su bandera en el suelo, sus bordes desgarrados ondeando en el viento mientras los rayos de plasma volaban a su alrededor. Gritaba órdenes, su voz un rugido grave que dominaba el estruendo. Sus tropas respondían sin dudar, formando una línea irregular a su alrededor, cayendo uno por uno para protegerlo. Él no vacilaba. No miraba a los muertos. Solo seguía adelante, su único ojo clavado en la aguja, como si fuera lo único que existía en el universo. Taran, el joven consejero, se dejó caer en una silla, sus manos aferrando su rostro. «Estamos acabados», susurró. «Nos van a destrozar pedazo a pedazo, y no podemos hacer nada. Teníamos que haber escuchado. Teníamos que». Su voz se quebró en un sollozo. Los demás consejeros desviaron la mirada, su propia determinación hecha trizas. Una de ellos, una mujer anciana llamada Lit, murmuró una plegaria a los dioses que el dominio había olvidado hacía siglos. Sus palabras temblaban en el aire. Beira se volvió hacia Corín, sus ojos una mezcla de desafío y desesperación. «No podemos quedarnos sentados. Activa la autodestrucción de la aguja. Detona el núcleo. Si quieren Zarathus, que se ahoguen en sus cenizas». Su sugerencia pendía en el aire como una espada afilada. La autodestrucción era el último recurso, una cascada de fusión que aniquilaría la capital y todo en 100 kilómetros a la redonda. Era un suicidio, pero tal vez, solo tal vez, se llevarían a los humanos con ellos. Corín la miró, la carga de los siglos reflejada en su rostro. ¿Y después qué? ¿Beira? ¿Morimos? ¿Ellos también? ¿Y el resto de los suyos? ¿Crees que esto termina con nosotros? Negó con la cabeza, una sonrisa amarga curvando sus labios. Nosotros encendimos este fuego. No nos corresponde decidir cómo arde. Antes de que Beira pudiera responder, la sala de guerra se sacudió con un estruendo. Una grieta profunda partió el techo, y lluvia de polvo y escombros cayó sobre los consejeros. La cuadrícula se apagó un instante, parpadeó, y volvió a encenderse. Los humanos estaban en las puertas de la aguja. Las golpeaban con cañones improvisados, sus armas hechas de restos del mismo dominio que ahora intentaban destruir. Al frente, su líder de un solo ojo alzó su espada, gritó algo que encendió a sus tropas como una chispa en pólvora, y las puertas comenzaron a ceder, gemían bajo la presión como si ya supieran lo que venía. Silit se irguió, su voz clara entre el caos. Si no podemos detenerlos, podemos retrasarlos. Ganar tiempo. Sacar a los civiles. Todavía hay una oportunidad para algunos. Sus palabras eran ingenuas, desesperadas, pero encendieron una chispa en la sala. Los consejeros se miraron unos a otros. Dudaron. Luego asintieron, aferrándose a la última esperanza que les quedaba. Corín la observó. Luego miró de nuevo la transmisión. Las puertas crujían, astilladas, a punto de romperse. Tiempo, dijo suavemente, es lo único que no nos darán. La Ambrouken rugía sobre ellos, su sombra oscureciendo el suelo. El canto se hacía más fuerte, más cercano. Una marea que iba a arrastrarlos a todos. Las puertas de la aguja se dieron con un chillido metálico. El sonido reverberó como una campana de muerte por toda la sala. La imagen de la transmisión se distorsionó con estática, luego se estabilizó, los humanos irrumpían por la brecha. Salvajes. Imparables. El líder de la cicatriz iba al frente, su bandera ondeando detrás de él. El mástil estaba astillado, pero seguía en alto. Sus soldados lo rodeaban como un enjambre, armas alzadas. Los zaratellanos se prepararon. El aire pesaba como antes de una tormenta. Beira disparó primero. Un rayo de plasma impactó a un humano en el pecho. Tambaleó, pero no cayó. Se lanzó hacia adelante con un gruñido, solo para ser detenido por la daga de Silit que le cortó la garganta. La sala estalló. Cuchillas chocaban. Disparos retumbaban. Sangre, violeta y roja, salpicaba los cristales del suelo. Corín blandía su espada ceremonial, cortando a un soldado, pero otro lo reemplazó. Y otro. Los humanos peleaban como una plaga, como una idea hecha carne,
imposibles de detener. El líder cicatrizado cargó contra Corín, su hoja dentada chocando con la del anciano con una fuerza que le estremeció los huesos. Tú, rugió el humano, su voz cargada de odio. Tú quemaste nuestros mundos. Corín paró el golpe, tambaleándose. Les advertimos, jadeó. No escucharon. El ojo del humano ardía. Golpeó otra vez. Corín cayó de rodillas. Beira gritó, disparando al líder, pero otro humano se abalanzó sobre ella, derribándola. Sus disparos se desviaron. Silit luchaba por alcanzarla, cortando todo lo que se moviera. Su voz se perdía entre los gritos. Los consejeros caían uno por uno. La oración de Lit fue silenciada por una hoja. Otro fue aplastado bajo una bota. Los humanos no cedían. Su número disminuía, pero su furia no. La espada de Corín cayó de sus manos. Su visión se nublaba mientras el líder se cernía sobre él. Por la tierra, gruñó el humano, alzando su arma. Corín lo miró a los ojos. Había remordimiento en su rostro envejecido. Nosotros los hicimos así. El arma cayó. Y el alto anciano colapsó. Su sangre se extendía bajo él como una flor morada. Silit alcanzó a Beira, la arrastró fuera del combate, ambas cubiertas de sangre y humo. La sala era una tumba. Los ancianos muertos. Los humanos heridos, pero en pie. El líder cicatrizado plantó su bandera en el centro. Su pecho se agitaba. Se volvió hacia sus soldados. Es nuestra, jadeó. El canto se alzó de nuevo. Más débil, sí, pero victorioso. La aguja era suya. Los ancianos habían advertido. Nadie escuchó. Ahora, Zarathus pertenecía a lo imparable. La sala de guerra quedó en silencio. Una tumba de cristal roto y cuerpos destrozados. El líder humano con el rostro marcado se alzaba sobre el cadáver de Corín. Su espada goteaba sangre violeta. Su bandera estaba clavada en el suelo como una declaración de conquista. El Ambrouken retumbaba sobre ellos, su vibración reverberando por la aguja. Un latido lejano, para los humanos que aún quedaban. El canto había cesado. Solo quedaban los jadeos pesados de los supervivientes y los quejidos de los heridos. Silit y Beira se acurrucaban en una esquina, las últimas zaratellanas. Sus armas perdidas. Su esperanza, extinguida. Los humanos no les dirigieron ni una mirada. La victoria era suya. Y la misericordia no formaba parte de ello. El líder limpió su hoja con una manga desgarrada. Su único ojo recorrió la escena, los restos de lo que alguna vez fue poder absoluto. Se arrodilló junto al cuerpo de Corín. Su voz era baja, casi reverente. Pensaste que éramos débiles, que íbamos a quebrarnos. Míranos ahora. Se incorporó y se volvió hacia sus tropas. Esto es por la tierra, por cada alma que nos arrebataron. Silit lo miraba, sus ojos brillantes apagados por la pena. Apretó el brazo de Beira. ¿Por qué no nos matan?, susurró. El rostro de Beira era una máscara de ceniza y sangre. Su voz, hueca. Porque ya no somos nada para ellos. Ganaron. Somos fantasmas. Rió, un sonido quebrado, lleno de amargura. Les advertimos. Nadie escuchó. Un soldado humano se acercó al líder, su armadura abollada, un comunicador improvisado en la mano. Señor, el Ambrouken informa que los distritos exteriores están asegurados. Los supervivientes huyen. Dispersos. ¿Órdenes? El líder miró su bandera. La esfera azul y verde estaba descolorida, pero intacta. Déjenlos ir, dijo. Que lleven la historia. Que la galaxia sepa lo que pasa cuando nos desafían. El soldado asintió y transmitió la orden, las palabras crujiendo por la estática. Los humanos comenzaron a moverse. Recogían lo que podían. Armas, tecnología, incluso fragmentos de la aguja. El líder se quedó atrás un momento más. Su mirada cayó sobre Silit y Beira. Dio unos pasos, su sombra cubriéndolas. Silit retrocedió, pero Beira lo enfrentó, desafiante incluso en la derrota. Nunca podrán retener este lugar, escupió. Vendrán otros, más fuertes que nosotros.
Él se agachó, su rostro marcado a centímetros del de ella. Que lo intenten, murmuró. No nos queda nada que perder, y todo por lo que luchar. Se incorporó, se volvió, y gritó una orden. Sus tropas comenzaron a salir, arrastrando a sus heridos, dejando la sala de guerra como mausoleo de su triunfo. Silit ayudó a Beira a levantarse. La aguja temblaba. A través de las paredes resquebrajadas, vieron el cielo cubierto de naves humanas. Marcadas. Incansables. Imparables. La galaxia escucharía. Y temblaría. Los ancianos los habían advertido. Nadie escuchó. Ahora, los humanos se alzaban entre las cenizas, una fuerza forjada en traición y sangre. Su grito resonaba en el vacío. Por la tierra. Por los caídos.